Seguidamente, es muy grato presentarles al ponente Marco Tinoco Venero, miembro del comité organizador. Él es ingeniero ambiental y de recursos naturales, consultor en economía circular y su exposición es sobre aspectos técnicos y contextos del Congreso. Adelante, ingeniero Marco Tinoco. Muy bien, muchas gracias, Gina. Buenas noches. Bueno, buenas noches, señor decano del Colegio de Ingenieros de Perú, señor Carlos Herrera Descalzi. Buenas noches, señores decanos departamentales. Buenas noches, ingeniero Marco Ramírez. Cuando hablamos de economía circular hace algunos meses con Marco y me dijo, tenemos que hacer un congreso. De hecho, él ya venía conversando con los decanos. Todavía no estaba muy claro el enfoque y entonces, como ven, el título de este congreso es un poco extenso. Pero sin embargo se ha hecho un gran esfuerzo por resumir todo aquello que se quiere brindar, sobre todo en esta condición y en esta coyuntura mundial que estamos viviendo, ¿no? Sabemos que los determinantes de la salud involucran también a los sectores, involucran a los ecosistemas y a algunas actividades cercanas a las áreas naturales protegidas o a sus zonas de amortiguamiento, ¿no? Y también involucra a cuestiones o impactos o condiciones que son detonadas por el cambio climático o por las actividades que propician este cambio climático. Es decir, hay una confluencia del cambio climático, del tráfico de animales o de vida silvestre en general y de una degradación de la calidad ambiental que ha originado en su conjunto y de manera sinérgica la situación que estamos viviendo ahora. Decir que eso no está ocurriendo o que esa no ha sido la causa es cerrar los ojos a la realidad que tenemos enfrente y que nos viene golpeando grandemente. Afortunadamente, la ciencia, y por eso luego el ingeniero Ricardo Landazuri iba a hablar un poco de la temática de investigación que desea abordar este congreso. Pero por eso es que la ciencia nos ha venido advirtiendo. Es decir, ha venido dando sus campanadas diciendo, oye, está ocurriendo esto, están ocurriendo huracanes, tornados, fenómenos de lluvias intensas, etcétera, ¿no? Y no hemos hecho caso. Entonces se ha producido una gran pandemia y todavía a nivel mundial no sabemos cómo abordarla de manera efectiva. Y mucho menos nuestro país, que por la quincena de agosto alcanzó el primer lugar en número de fallecidos por esta pandemia versus millón de habitantes. Entonces, hay una serie de factores que debemos reconocer, pero más allá de quejarnos o más allá de alzar la voz, pues simplemente se ha decidido, y ese es un gran paso para el capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, se ha decidido brindar este congreso, que como decía, el nombre es extenso, pero se ha querido compilar todo aquello que se desea brindar. A nivel mundial, como vemos, hay una situación que al menos ha tenido cierta respuesta desde años anteriores. Desde el 2018 se presenta en el Foro Mundial, en el Foro Económico Mundial, es decir, en el Foro de Davos, el reporte de brechas de circularidad. Y de eso todavía no estamos hablando mucho, de este Circularity Gap Report, que muestra cómo el mundo está migrando a ser más circular o menos circular dependiendo de una serie de variables que vamos a tratar ciertamente en el desarrollo del Congreso, y cómo estas variables de circularidad están vinculadas al cambio climático. Porque obviamente si es que no extendemos el periodo de vida útil de los materiales, vamos a tener que extraer más recursos. Extraer más recursos quiere decir extraer más combustible, es decir, más petróleo, talar más árboles, debilitando la capacidad de captura de gases de efecto invernadero de los bosques y sobre todo en las zonas amazónicas. Y por eso este congreso no solo está relacionado con este reporte de brechas de circularidad que se presenta en el foro de Davos, sino también con el compromiso de la actualización de las contribuciones determinadas nacionalmente para reducir el cambio climático. Al propósito de eso ya se conformó, como seguro todos ya saben, se ha conformado la Comisión de Alto Nivel para el Cambio Climático. Y esta comisión tiene que entregar un reporte este año al punto focal, que es el Ministerio del Ambiente, pero también a Naciones Unidas, respecto de qué cosa hemos hecho para ampliar nuestra ambición climática, nuestra ambición en reducir emisiones. Ciertamente ahí el Ministerio del Ambiente viene haciendo una serie de esfuerzos, también con cooperación internacional, pero todavía eso no lo vemos reflejado en la población, en los estudiantes e incluso en muchos profesionales, porque desconocemos las implicancias que tienen los efectos del cambio climático y desconocemos también los enfoques de circularidad, que en muchos casos es más volver a lo antiguo, volver a extender, a reparar,
a rediseñar, repotenciar incluso los artefactos, ¿no? Y obviamente están las exigencias del mercado, y es un mercado cada vez más responsable, que nos pide una serie de compromisos, ya no solamente cumplir con la norma, porque si una empresa minera que naturalmente vende afuera, no se ajusta a las condiciones que está pidiendo el mundo de responsabilidad con el ambiente, con la salud y en general con todas las personas, pues simplemente no va a tener cabida, o esa cabida no va a ser sostenible, ese mercado no va a acoger a esa empresa de manera continua. Felizmente se han tenido ya a nivel nacional algunos avances. Se cuenta con la visión del Perú al 2050, que ha sido aprobada en consenso por el Foro del Acuerdo Nacional, y el Acuerdo Nacional es muy importante porque soporta todas las visiones políticas del país, y esto ha sido respaldado por CEPLAN. Entonces, esta visión de Perú al 2050 involucra el correcto uso de la naturaleza e involucra la calidad de empleos, pero buscando el desarrollo sostenible. Esos son los dos grandes ejes en los que converge el tema ambiental y de desarrollo del país. De la mano con esto se viene desarrollando la estrategia de desarrollo a largo plazo baja en carbono, o la estrategia de desarrollo bajo en carbono a largo plazo. Esta estrategia lo que busca es, nuevamente, ampliar nuestra ambición climática, reduciendo la mayor cantidad de emisiones y evitando, haciendo que no se generen más, para que nuestra vulnerabilidad como país, de hecho, somos uno de los primeros países más vulnerables frente al cambio climático, para que esa vulnerabilidad no se manifieste en un riesgo mayor. Tenemos de otro lado las recomendaciones de la evaluación de desempeño ambiental hecha por OCDE. Queremos formar parte de OCDE. Hace algunos meses, un ex premier dijo, ¿cómo? No voy a repetir la palabra, pero dijo, ¿cómo queremos entrar a OCDE si todavía tenemos pobreza? Y esa pobreza ciertamente se va a incrementar mucho más después de este escenario de pandemia que estamos viviendo. Entonces hay que tomar medidas que estén enmarcadas en el panorama internacional del que conversamos hace un momento y que estén enmarcadas en una visión de desarrollo a largo plazo. Ahora estamos hablando del 2050. Antes hablamos del 2021 y ciertamente no hicimos la tarea. De repente faltó esfuerzo, faltaron algunas condiciones o el escenario no fue propicio, pero lo cierto es que no hemos llegado a cumplir las metas que nos planteamos como país al 2020. Y producto de esta condición actual, los niveles de pobreza y con eso de degradación ambiental, pues se van a incrementar. Sin embargo, la planificación a largo plazo nos va a ayudar a hacerle frente, nos va a ayudar a definir qué tanto de emisiones podemos reducir, qué tanto podemos extender la vida útil de los recursos naturales y de los materiales, y cómo podemos además generar diversos ciclos. Por ejemplo, si es que yo tengo una computadora, o tengo dos, o tengo tres, una municipalidad, hablando de circularidad en los gobiernos locales, una municipalidad puede generar un programa en donde se recojan y se reciban también estos equipos, se reparen aplicando una de las antiguas R's vinculada a la gestión de residuos, pero que una vez reparadas, pues de repente o se puedan vender o se puedan poner al servicio de otro grupo, de repente de jóvenes de escasos recursos que puedan obtener habilidades, aprender mediante cursos online. Entonces tenemos ahí dos niveles de servitización. Uno, en donde ya no compro una máquina, ya no compro una laptop, sino que la pongo a brindar un servicio educativo a personas. Y también tenemos la conexión de Internet o la virtualidad, que es un nivel de desmaterialización, es decir, estamos volviéndonos menos materiales para gastar menos recursos, y eso también es bueno. Sin embargo, vamos a ver en el Congreso que incluso las transmisiones por Internet requieren gran cantidad o generan gran cantidad de emisiones y requieren gran cantidad de recursos. Finalmente, quiero dejarlos con este diagrama en donde les pido disculpas porque no se aprecia el texto de cada circulito. Este diagrama es la representación sucinta de Circular Economy del Circularity Gap Report, del reporte de brechas de circularidad. Y nos muestra cómo cada país está más cerca a ser un mundo ideal, que está en el centro. Algunos están más alejados, otros están en color rojo, en donde el consumo de recursos naturales está por encima de su capacidad de proveerlos. Y vemos muchos puntos rojos. Perú, para que nos hagamos una idea, está en el segundo círculo y es un país, gracias a la Amazonía y a sus recursos naturales, todavía puede autoproveerse y puede proveer a otros países, pero en donde las brechas de desigualdad
son muy fuertes y por eso aparece no con un círculo grande, sino con un círculo pequeñito. ¿A qué voy con todo eso? A que nuestra visión, si bien es cierto, tiene que ser enfocada a la práctica, tiene que ser enfocada a decir cómo generamos negocios en un marco de economía circular con movilidad sostenible, con servicios de reparación, con repotenciación, con la ingeniería que hay detrás de eso, pero sin perder de vista el marco global. Cómo apuntamos a un desarrollo bajo en carbono al 2050, cómo apuntamos a cumplir la visión de país al 2050 y posteriormente cómo queremos figurar el siguiente año en esta imagen que estamos viendo del Circular Economy en el futuro foro de Davos. Bueno, hasta ahí mi presentación. Muchas gracias.